El Adviento es tiempo por excelencia de la palabra de Dios. Bueno, todo el año lo es, por supuesto, todos los tiempos lo son. Pero si hay un tiempo en que resuena de manera especial la palabra, es este, cuando la palabra se hace carne. La palabra que escuchamos en las antiguas profecías, la palabra de Dios, que ilumina el horizonte de nuestra historia con la luz de la esperanza, se cumple. Se cumple en su Hijo la palabra hecha carne que viene al mundo por las entrañas virginales de la Santísima Virgen María y acogido también con la piedad, la devoción, la obediencia de San José. Bueno, con el tiempo del Adviento comenzamos un nuevo año litúrgico. Y comenzamos en nuestras lecturas del año el ciclo caracterizado con la letra A. Nos servirá de guía durante todo un año la lectura semicontinua del Evangelio según San Mateo. El Adviento, un periodo de 4 semanas, nos introduce en la gran fiesta de la Navidad. Pero el tema del Adviento, ya lo hemos comprendido mejor ahora con la ayuda del padre Álvaro Duarte, no es la espera del 25 de diciembre, sino la espera del Señor que ya ha venido, que viene continuamente en nuestra historia y que vendrá al final de los tiempos. Se trata entonces de un encuentro. Este es el tiempo de un encuentro con el Señor que viene. Y es hacia este encuentro con el Señor que nos enfocamos, dejando de lado cualquier otra distracción. Por eso el Adviento tiene una particularidad, orante, penitencial, también de silencio. En este tiempo de tanto ruido, la Iglesia nos invita no a callar para poder comprender el don y recibirlo. El propósito espiritual y para el cual nos ayuda la palabra de Dios que vamos ahora a delinear es esta acogida. Se trata de recibir al Señor que viene. Permítame brevemente trazar el itinerario, en esta ocasión, de las lecturas dominicales de las 4 semanas del Adviento, mostrando cómo se dan 4 pasos. Le voy a poner 4 nombres. A ver, vamos a ponerle nombres. Primero, esperar vigilando. Segundo paso, preparar con la conversión. Tercero, comprender al que viene. Y cuarto, recibir con fe y obediencia. ¿Están claros los 4 pasos? Son los 4 pasos como una escalera que nos va llevando gradualmente hasta el encuentro con el Señor. Y recordemos, insisto, la mirada está centrada en Jesús. Esperanza activa, como nos acaba de enseñar el padre Álvaro Duarte. Y los modelos de esta esperanza activa son dos. Juan Bautista, el precursor, el que allanó el camino del Mesías, y María, quien lo recibió en su vientre y lo ofreció al mundo como salvación. Juan y María predominan en este tiempo. Los evangelios que nos ayudarán a delinear este itinerario están todos tomados de Mateo. El Evangelio según San Mateo, el Evangelio de este ciclo A. En el horizonte, siempre en la primera lectura, tenemos profecías, todas tomadas de Isaías. Los salmos responsoriales le hacen eco a la profecía, llevan a la oración la acogida de este anuncio profético. Y la segunda lectura, siempre de Pablo, le hará, no, siempre de Pablo no, 3 de Pablo y una de la carta de Santiago, le harán la aplicación eclesial. Bueno, con esta introducción, entonces, hagamos el recorrido de los 4 pasos del Adviento como lo diseñan las lecturas. Primero, esperar vigilando. Segundo, preparar con la conversión. Tercero, comprender al que viene.
Y cuarto, recibir con fe y obediencia. Paso número 1. Primer domingo de Adviento. Esperar vigilando. Leemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, versículos 37 al 44. Interesante, empezamos por el final del Evangelio, capítulo 24, no capítulo 1. El domingo pasado hemos escuchado todavía el Evangelio según San Lucas en la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Pero 15 días antes, el texto era escatológico. Al inicio del nuevo año litúrgico retomamos el mismo tema escatológico, pero no en Lucas, ahora en el Evangelio de Mateo. Escatológico, para los que están diciendo, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Quiere decir relacionado con el fin. El término es griego, es jatón, fin. Entendido el fin como, no como el fin cronológico, sino como el cumplimiento, la realización de un proyecto de Dios en la historia. Pues sí, escatón quiere decir último, pero sobre todo fin como finalidad. No nos interesan tanto las cosas últimas, sino ante todo el Señor, quien dijo que es el primero y el último. Es el primero porque es el origen de todo, y es el último porque es el fin hacia el cual todo tiende, a quien nuestra vida tiende. Jesús es nuestra realización plena. El Señor es el fin de nuestra existencia y nosotros lo esperamos, lo deseamos, lo anhelamos, porque ya lo hemos encontrado. Ya hemos experimentado su presencia en nuestra vida y esperamos su plena realización, su cumplimiento. Pues bien, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios llamados sinópticos, antes de narrar la pasión, muerte y resurrección del Señor, nos presentan un discurso escatológico sobre este fin, finalidad de la historia, sobre el Señor que tendrá la última palabra en la historia humana. Y este discurso sirve para invitarnos a la vigilancia. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Cómo aguardamos los días que vienen? ¿Muertos del susto? ¿Con la incertidumbre de aquel que no entiende que viene y entonces no sabe de qué agarrarse? Pues este es el tema de nuestro Adviento, resumido en el verbo velar. Velen, dice el Señor a sus discípulos, porque no saben qué día el Señor de ustedes va a venir. Bueno, sabemos que Navidad vendrá el 25 de diciembre. Pero ¿cuándo vendrá el Señor a nuestra vida, en nuestra muerte? En el encuentro definitivo, no lo sabemos. ¿Cuándo será el momento decisivo de la historia de la humanidad? No lo sabemos. Estén preparados, dice Jesús, porque a la hora en que menos se imaginen, viene el Hijo del Hombre. No es una amenaza sobre el fin del mundo, como si fuese una catástrofe inminente. Es un aviso de sabiduría, una enseñanza para llevar ahora una vida sabia. Quiere decir, estén preparados porque todo momento es bueno. Es bueno para la venida del Señor. Si el patrón de casa supiese a qué hora viene el ladrón, estaría pendiente, no dejaría que le saqueasen la casa. Jesús es valiente, ¿eh? Se compara con un ladrón, como un ladrón que viene de noche sin avisar. Viene a robarnos nuestras falsas seguridades. Viene a arrancarnos los ídolos, esas garantías que nos ilusionan, pero que con el tiempo nos decepcionan. Como en tiempos de Noé, comían y bebían, se divertían, tomaban mujer o marido hasta el día en que Noé entró en el arca, comenzó el diluvio
y terminó la diversión. Si hubieran pensado antes, no habrían terminado todos bajo las aguas del diluvio. De la misma manera, dice Jesús, así ocurrirá con la venida del Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Estos dos en su vida, de campesinos, parecían iguales. Hacían el mismo trabajo, pero uno es elegido y el otro no. Dos mujeres trabajando en la rueda, una será tomada y la otra dejada. Por cierto, tomar, llevar, es un lenguaje bíblico que equivale a lo que llamamos la asunción, el llevar al cielo. Es la manera como Dios toma consigo a sus elegidos. Y estas dos mujeres estaban trabajando juntas. Parecían iguales, pero en realidad una estaba preparada y la otra no. Una esperaba al Señor y la otra no. Una es tomada en la gloria con el Señor y la otra no. Velar quiere decir ocúpense de manera que cuando venga el Señor puedan estar preparados para recibirlo y dejarse transportar a su gloria en este encuentro. La primera lectura nos coloca el horizonte de esta espera y está tomada del profeta Isaías en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Es un texto clásico en el que se anuncia el final de los días, cuando el monte Sión, sobre el cual está construido el templo de Jerusalén, el profeta imagina, miren, se convertirá en el monte más alto de toda la tierra, el vértice hacia el cual toda la humanidad tiende. Y todos los pueblos se reunirán y tenderán hacia Jerusalén para escuchar allí la palabra del Señor, ser educados en su ley. Observemos un doble movimiento concéntrico. Uno es centrípeto y el otro es centrífugo. Primero el movimiento centrípeto, todos convergen hacia el templo del Señor en el monte Sión, diciéndose unos a otros, vengan, vengan, subamos al monte del Señor. Este es el itinerario del Adviento, una invitación a subir, a elevar la vida hacia el encuentro con el Señor. El segundo movimiento es de bajada. Se registrará una conversión industrial. Cambiarán los instrumentos de guerra en herramientas de trabajo. Despedazarán las espadas y harán con ellas arados. De sus lanzas sacarán podaderas. Eliminarán la polémica. ¿Por qué dije polémica? Polemos en griego significa guerra. Polemos. El cambio que el profeta propone es un paso de la polémica, la guerra, a la colaboración en función, todos juntos, del trabajo colectivo, para que haya pan y vida para todos. Ese es el objetivo hacia el cual hay que tender. Y precisamente este es el tema que se lleva a la oración con el Salmo. Salmo 121, uno de los salmos de las subidas, de los Shir HaMalot. Como respuesta, nos invitamos en la comunidad. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos alegres a la casa del Señor. Es el vamos juntos al encuentro del Señor. No es un caminar hacia la tristeza o algo que nos mete miedo en el corazón. No, vamos alegres. No solo subimos, sino que vamos con alegría a un encuentro con el Señor. Por lo tanto, es un compromiso el Adviento, un compromiso para moverse, para subir. Jerusalén se convierte en el símbolo del centro, del ideal. Es la meta hacia el cual nuestra vida tiende. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Tenemos una meta, una dirección? ¿O estamos caminando hacia un nada? ¿O hacia un yo no sé qué? Como dicen algunos en funerales, allá donde Dios lo tenga. Yo, por Dios, ¿cómo que donde Dios lo tenga? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Estamos subiendo, que en el lenguaje bíblico significa mejorando? ¿O vamos en bajada, que es mucho más cómodo, pero también un bajar el nivel moral, cultural, espiritual? ¿Estamos subiendo o bajando?
La invitación del Adviento es para subir un vamos hacia lo alto. Y la segunda lectura de Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14, nos invita a pensar en eso. Se trata de un texto de la segunda parte de la carta a los Romanos. La primera parte era el gran tema de la justificación por la fe. Ahora vienen las consecuencias para la vida. Y Pablo le pide a los destinatarios, o sea, a nosotros, es tiempo de despertar del sueño. La salvación está más cerca ahora que cuando nos hicimos creyentes. La noche está avanzada, el día está cercano, todavía es de noche, sí, pero ya está terminando. Y aun si han pasado 2 milenios de esta obra de Jesús y de las cartas de Pablo, todavía estamos en la noche. Nuestra vida es aún un camino nocturno, pero el día está cercano. Y por eso mismo, no nos durmamos. Quitémonos de encima las obras de las tinieblas, dice Pablo, y agarremos las armas de la luz. Dejemos el comportamiento tenebroso para armarnos del bien. Las armas de la polémica, ¿recuerdan el término polémica? Deben ser destruidas. Pero las armas de la paz, de la colaboración, las armas de la luz, hay que revestirlas del Señor. Comportémonos honestamente como en pleno día, que todos puedan ver, que puedan interceptar nuestras comunicaciones, verificar nuestras cuentas bancarias, que podamos ver en la oscuridad lo que pensamos y lo que hacemos. Podemos ser personas transparentes si estamos armados de luz, si apuntamos hacia una subida, si nos comportamos honestamente y somos una imagen de transparencia evangélica. En síntesis, primer domingo del Adviento, esperar vigilantes, o sea, estar despiertos. Ánimo, no dejemos caer los brazos, gritamos en este primer paso, retomemos el camino. No comencemos un año nuevo como si nada, sino conscientes de estar despiertos. Vengan, subamos el nivel. El segundo domingo del Adviento lo podemos resumir con la frase preparar con la conversión. El primero, esperar vigilantes, vigilando. El segundo, preparar con la conversión. Y leemos para esto del Evangelio según San Mateo, seguimos siempre con Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Atención, el segundo y el tercer domingo, la figura central es Juan, y para el cuarto vendrá María. Pero Juan lo leemos en dos perspectivas. En este segundo domingo del Adviento, su predicación de la conversión, la manera como preparó este precursor el camino del Salvador. ¿Cómo fue que Juan preparó, indicó presente al Mesías tan esperado por el pueblo de Dios? Pues Juan, cuyo nombre significa, su título, bautista, bautizador, indica a uno que sumergía a las personas en el río Jordán, invitándolas a hacer un examen de conciencia y asumir un compromiso de conversión, reconociendo tener el agua al cuello. Eso significa. Y apurarse para ponerse a punto con el Señor para poder recibirlo, ya que su venida es inminente. Juan, atención, se presentó para predicar más allá del Jordán, en la planicie de Jericó, cerca del Mar Muerto, donde desemboca el Jordán. Era el punto de paso donde los peregrinos que subían a Jerusalén o que ya venían de regreso, pasaban por este punto para vadear el río. Por eso era un punto de concentración con mucha gente. Y Juan aprovechó esta ocasión para hablarle a la gente lo que estaba ocurriendo. Lo sorprende con un anuncio. Se presenta vestido con pelo de camello,
sujetado a la cintura con un cinturón de piel, que era el vestido distintivo del profeta Elías, quien muchos siglos antes había sido elevado al cielo precisamente en este punto donde Juan está predicando. Y la gente tiene la impresión de que ha regresado Elías, porque este hombre, Juan, es un personaje extraño, así como lo era también el profeta Elías, con cabellos largos, no se cortaba el cabello, vivía en el desierto, y revestido de este atuendo ascético penitencial, se presentaba gritando, anunciando una visita inminente, avisando de una situación que podía ser de salvación, pero también podría resultar trágica para quien no se lo tomase en serio. El hacha está puesta en la raíz de los árboles, y el árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. No se engañen con ser de llamarse hijos de Abraham. ¿Cómo no? Dios puede sacar hijos de las piedras. Detrás de esta frase tenemos un juego de palabras en el original hebreo. Piedra en hebreo se dice abanim. Hijos se dice banim. ¿Lo notaron? Solo una vocal de diferencia. Que las piedras se puedan convertir en hijos. Dios es creador. Ustedes, por tanto, no se ilusionen, no se engañen, aferrándose de sus privilegios religiosos, porque tienen una etiqueta. Yo soy judío, yo soy. No, no se duerman en los laureles pensando que por ser hijos de Abraham ya están seguros. Den frutos dignos de conversión, que se vea. ¿Cómo? Hagan lo que hizo Abraham. Cambien lo que es negativo. Y en este mensaje el Bautista nos ayuda a preparar el camino del Señor, porque dice que habrá separación. Tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja, el descarte del grano, la cascarilla, en una hoguera que no se apaga. Dice, atención, habrá separación. Ahora parece que todo es igual. Parece que dé lo mismo hacer el bien o hacer el mal, pero no es así. En el momento decisivo se hará una distinción. Y este es el tema destacado en el Evangelio de Mateo. Lo encontraremos, en este año de Mateo lo encontraremos repetido una y otra vez en los Evangelios de los domingos, sobre todo en las parábolas. Y para darnos el horizonte profético, otra vez Isaías. Isaías, esta vez pasamos del capítulo 2 al capítulo 11, en los versículos 1 al 10. Isaías es un clásico del Adviento. Y escuchamos mejor, un espléndido poema de esperanza. Lo podríamos definir como el canto del cisne del viejo profeta Isaías. Desilusionado de la historia, se da cuenta de que las cosas no van a cambiar en breve, pero no pierde la esperanza. Está convencido de que del tronco de Jesé, o sea, el árbol genealógico de David, pues no se ha secado para siempre. Si lo han cortado, ese mismo árbol germinará. Jesé era el papá de David, el rey referencial de la monarquía israelita. Cortar el árbol de David era suspender la casa reinante de Israel. Perder el trono de David parecía el fin de todo. Y el profeta sabe que sin todo se encamina hacia el fin de la monarquía. Pero no era el fin de la esperanza. Brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. El viento del Señor lo hará crecer. El viento del Señor lo hará crecer. En hebreo, viento se dice ruach, que traducimos como espíritu, el soplo vivificante de Dios en la creación, pues este mismo soplo se posa sobre aquel tronco seco, sobre este renuevo que está brotando, una imagen profética del Mesías que crecerá.
Recibirán espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia, de piedad, de temor del Señor. El Mesías está lleno de 7 dones. Los 7 dones del Espíritu. Juzgará al mundo con justicia, especialmente a favor de los pobres, de los maltratados en la historia, y abrirá la posibilidad del retorno al Edén, al proyecto de Dios. Y aquí el profeta se vuelve poeta y visiona una escena de animales pacíficos. El lobo y el cordero estarán juntos. El leopardo y el cabrito se recuestan en los mismos pastajes. Y un niño de pecho puede meter la mano en el hueco de serpientes venenosas sin correr el riesgo de ser mordido y envenenado. El Señor con su celo, o sea, con su fuerza, su entusiasmo, hará esto, cambiará la situación. Pero este mismo cambio no se da automáticamente, no es por magia, no es con una varita mágica. Requiere un compromiso de parte nuestra. Será el fruto de nuestra conversión. Cada uno comunitariamente, cada pequeño cambio determinará una mejoría para toda la sociedad. Y el Salmo 71 nos invita a orar por este Rey de la justicia que viene, este ungido Mesías del Señor, que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Los 2 temas de Isaías. La segunda lectura. Pablo, otra vez Pablo, en la carta a los Romanos, ya estamos en el final de la carta, capítulo 15, versículos 14 al 9, un texto un poquito complejo, habla de perseverancia, de consolación, de esperanza. Pero el tema central, tomen nota, es que Cristo mantiene la promesa de Dios. Hace justicia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en primer lugar, el pueblo de los circuncisos. Pero hace misericordia también con todas las naciones de la tierra, incluso con aquellos que no lo esperaban. Una referencia a la comunidad mundial. Las diferencias étnicas no son sustanciales. Cristo viene a traer una salvación para todos, una salvación universal, que nadie se quede fuera. Síntesis del segundo paso. Lo que va a marcar la diferencia es nuestro comportamiento. Nosotros, si recibimos al Señor o no lo recibimos. El hacha está a la raíz del árbol, si produce frutos buenos, si cambia la situación del lobo y se hace tierno como un cordero, entonces el Mesías viene, hace justicia e instaura la paz. Tercer domingo del Adviento. Comprender al Mesías que viene. El primer paso fue esperar vigilando. El segundo, preparar con la conversión. El tercero, comprender al Mesías que viene. Y para esto de nuevo leemos otro texto de Mateo referido a Juan Bautista. De nuevo, el precursor del Mesías que anunció la venida inminente del Salvador. Esta vez se trata de un episodio dramático, donde Juan es protagonista, pero a través de sus propios discípulos. Juan tenía discípulos que manda como mensajeros. Juan había sido arrestado. Estaba en prisión por parte del rey Herodes Antipas. La suerte violenta de Juan es una profecía de lo que le sucederá a Jesús, el Mesías, también perseguido. Juan Bautista fue valiente, muy valiente. Predicó la verdad. Le dijo en la cara a los poderosos la verdad. Se atrevió a reprender al gobernante, al rey. Eso era peligroso. Lo regañó por su adulterio, por un escándalo público. Y esto no se lo perdonó la mujer implicada, Herodías. Y por intrigas
de esta mujer, lo hacen arrestar. Y estando en la cárcel, Juan escucha hablar de Jesús y pregunta, ¿de verdad será Jesús el Mesías? Si Jesús es el Salvador, ¿cómo es que este prepotente rey continúa ganando terreno? ¿Por qué no cae el rey? Está gobernando y gozando como si nada. ¿Eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? Y los discípulos de Juan le llevan la pregunta a Jesús y regresan donde Juan refiriendo lo que vieron. Milagros de curación, personas rehabilitadas, los ciegos vuelven a ver, los cojos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y la buena noticia, que es el Evangelio, cambia la vida. Cura la sordera, abre los ojos, da capacidad para caminar, recupera en sociedad a los leprosos, da vida a los muertos. La obra del Evangelio es cambiar vidas. Esto es lo que le deben anunciar a Juan. Las cosas seguirán mal. Juan será matado violentamente y luego también Jesús. No anunciaron un paraíso fácil, una intervención que elimina de repente a los malos y que hace reinar tranquilamente a los buenos. No, requiere de un compromiso personal. Y Jesús elogia a Juan, lo llama el más grande entre los nacidos de mujer, pero no serán sus cualidades los que lo harán grande, porque el más pequeño en el reino de los cielos podrá ser más grande que Juan, porque la grandeza está en el recibir el reino de Dios, en dejar que el Señor reine, viva y reine, y pueda llevar a cabo en nuestra vida su proyecto. La primera lectura nos da la profecía que se realiza en Jesús. Fácil. Isaías capítulo 35. Anuncia la obra futura de Dios, la realización de su proyecto, que es una nueva creación. Las cosas van a cambiar. Y lo hace el profeta haciendo una lista de curaciones, de transformaciones, que son las mismas que escuchamos en el Evangelio. Una gran imagen de transformación. El desierto florece, la estepa se vuelve un jardín. El esplendor del Carmelo, el promontorio verde del Carmelo, se le traspasa al desierto. Y esta imagen habla de las personas que están secas, los pies que cojean, vacilantes, de los corazones perdidos, un desierto del ánimo que reverdece. Y a ellos el profeta les dice, no tengan miedo. El Señor llega para reivindicar sus derechos, viene a salvarlos. Se abrirán los ojos de los ciegos, los cojos caminarán y saltarán como corderillos, como siervos. En Jesús se cumplen estas palabras proféticas. Dios ha venido a visitar este pueblo. No se desanimen, porque el Señor viene para salvar. El Señor viene para salvar. Es lo que decimos en el Salmo 145. Ven, Señor, a salvarnos. Un texto que vuelve a repetir la lista, este domingo la lista de las obras de Dios, las obras del Mesías, imágenes de transformación, de curación, un Dios que levanta a todo el que se siente en el suelo. Esta es la alegría que el Señor nos trae, su presencia que mejora nuestra vida. Digo alegría, porque este es el domingo que llamamos de la alegría. La segunda lectura, esta vez no de Pablo, sino de Santiago, en el capítulo 5, versículos 7 al 10, es una invitación, esta es la palabra clave, a la constancia. Los cambios no se dan de un momento para otro. Y dice Santiago, miren al campesino, espera el precioso fruto de la tierra durante meses. La semilla no crece de un día para otro. Hay que esperar las lluvias, las del otoño, las de la primavera. También ustedes sean constantes. Esperen con paciencia que el Señor ya viene, ya está cambiando nuestra vida. En síntesis, tercer paso. La venida del Señor está cerca. No porque estemos cerca de la Navidad, cuidado, cuidado predicadores, no digan tonterías, sino porque el Señor es así.
porque se pone de nuestro lado y nos da la posibilidad de cambio. No se cansen, sigan para adelante, no aflojen el compromiso. Háganlo con constancia, como los profetas, como Juan Bautista. Trabajamos en la misma ruta. Su camino es una vía sacra, como dice el profeta Isaías. El estilo del Señor es el que transforma el desierto en un jardín. Y terminamos, paso número 4. Miren qué itinerario tan hermoso. Cuarto domingo del Adviento, la obediencia. Recibir con fe y obediencia. El primero, esperar vigilando. El segundo, preparar con la conversión. El tercero, comprender al que viene. Y por último, recibir a Jesús, que nace con fe y obediencia. Desde la antigüedad, el cuarto domingo del Adviento, ya próxima a la Navidad, es siempre una fiesta mariana. El cuarto domingo está dedicado a la Madre que ha generado al Hijo de Dios en la tierra. Pero como estamos leyendo este año el Evangelio según San Mateo, no tenemos un pasaje dedicado directamente a María, porque el primer evangelista, Mateo, presenta ante todo el rol de San José, a quien el Señor, por medio de su ángel, le comunica el proyecto de salvación que pasa por un acontecimiento que está sintetizado en la primera línea del Evangelio de este cuarto domingo. María concibe por obra del Espíritu Santo. José y María ya habían celebrado la primera parte de las nupcias. En la tradición hebrea se distinguen bien dos momentos igualmente importantes. El primero ya había sido celebrado. Los dos estaban oficialmente comprometidos, pero no cohabitaban. Y es en este periodo que María queda encinta por obra del Espíritu Santo, que ha creado en su vientre la novedad absoluta de la encarnación de Dios. Con la colaboración de una criatura humana, Dios da inicio a una nueva humanidad. Pero José, creer esto, para José, pobre José, creerlo le superaba. Iba más allá de cualquier imaginación, ¿eh? No se le había dicho antes, no podía imaginarlo. Piensa entonces, piensa entonces en disolver el compromiso con María de una forma decente. En medio del sueño de la noche, el ángel del Señor le dice, confía, María tiene razón, no es culpable, José. La criatura que está creciendo en ella viene del Espíritu Santo. Este niño que nacerá, tú lo considerarás tu hijo, lo reconocerás, para que sea parte de la dinastía de David, y lo llamarás Jesús. Jesús, un nombre importantísimo en la tradición hebrea, un nombre que en hebreo viene de la raíz del verbo salvar, Yeshua, Yehoshua, significa el Señor salva. Así lo llamarás, porque efectivamente Él salvará a su pueblo. Pero atención, no será una salvación política de los romanos, ni de los enemigos en general, sino de los pecados. Y Mateo anota que esto ocurre para que se cumpliese lo que había profetizado Isaías, otra vez Isaías, el profeta del Adviento. Precisamente el texto que leemos en la primera lectura, en el capítulo 7 de Isaías. Resulta que cuando el profeta Isaías le dijo al rey Acaz, en un momento dramático de la historia de Jerusalén, cuando la ciudad estaba sitiada, asediada por enemigos que querían dar un golpe de estado para sustituir al rey con una figura fantoche que tomase el control de Jerusalén, el profeta viene donde el rey
y lo invita para que crea. Pero el rey tiene miedo y desconfía. Cree, sí, pero en otras fuerzas. Le creía más a la brujería, a la superstición. Le creía más a Baal, al cual había sacrificado su propio hijo, al príncipe, al descendiente, para obtener ayuda de lo alto. Y el profeta pierde la paciencia y le dice al rey, pide un signo, pídele a Dios un signo. Pero el rey hipócritamente dice, yo pedir un signo así como el pueblo de Dios que tentaba, no. Hipócrita, le dice el profeta. Tú estás obstinado en tu idea. Y entonces, aun cuando tú no lo quieras, entonces el profeta le dice, Dios te da un signo grandioso, así no lo pidas. El Señor en persona te lo dará. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamarás Emmanuel. Mira, tú mataste un niño, asesino. Mataste a tu hijo, pero Dios te dará otro. Tú dale un nombre significativo. Llámalo Emmanuel. Dios está con nosotros. Y verás que antes de que este niño llegue a la edad de la razón, de que distingue el bien del mal, los reyes que te hacen la guerra y que te tienen aterrorizado, ya no estarán. Claro, era un signo de poca duración, pero el profeta estaba anunciando algo que todos podían verificar. Y de hecho, estos reyes que lo amenazaban se irán, terminarán mal, y Jerusalén será salvada. De hecho, fue salvada. El profeta tenía razón. La imagen de la mujer que da a luz se convierte en una espléndida figura poética y profética de la salvación que ofrece el Señor. Es el nacimiento de una vida nueva. Pero este texto es conservado por la tradición de Israel y releído cuando ya no estaba ahí el problema contingente y se convirtió en un signo para las futuras generaciones. Y la palabra que en hebreo quería decir sencillamente doncella, alma en hebreo, doncella, y aquí que la doncella dará a luz, en griego fue traducido, ya desde la Septuaginta, como partenos o pártenos, término técnico para indicar a una virgen. Y lentamente el signo anunciado por el profeta cambia de matiz y se convierte en el signo milagroso de un parto virginal. Y será el nacimiento de Jesús del vientre virginal de María el que permitirá entender lo que quería decir el profeta 7 siglos antes. Mateo no inventa la virginidad de María, no. Es el hecho extraño e inexplicable del nacimiento de Jesús el que clarifica el antiguo signo anunciado por el profeta. Y José, al final, iluminado por el ángel del Señor, entiende que hay un proyecto de Dios, que la Virgen está concibiendo al Emmanuel. Y a él se le pide la colaboración, la obediencia de la fe y el compromiso. El salmo responsorial es un salmo litúrgico de entrada. Muy bien, apenas es para los días de la Navidad que ya se acercan. Un salmo litúrgico de entrada. El Señor que entra en su santuario. El Señor llega. Pero este salmo tiene dos preguntas. Dos quién. Un quién para nosotros y un quién para Dios. Para nosotros, ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién podrá subir? Recordemos por dónde comenzamos este camino. Comenzamos con una invitación a subir. Y ahora se nos pregunta, ¿quién podrá subir al monte del Señor? ¿Quién está preparado para recibirlo? El que tiene manos inocentes y corazón puro, o sea, acción e intención puros. Ábranse las puertas y reciban al Señor que llega. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Segunda pregunta.
¿Quiénes somos nosotros que subimos? ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Ábranse las puertas, que llega el Señor, nuestro Rey. La segunda lectura, de nuevo volvemos a Pablo, con una página de la carta a los romanos, que es la primera página de esta carta. Preciosa además. Es el saludo de la carta. Un texto, por cierto, intenso, que no tiene puntuación. Subrayo aquí simplemente dos ideas. Ya es tiempo de terminar. Dos ideas. Primero, Pablo presenta a Jesús en sus dos naturalezas. Nacido de la semilla de David, según la carne, o sea, verdadero hombre, y constituido en Hijo de Dios con poder en virtud de la resurrección, es decir, verdadero Dios. Contemplamos en el niño que está por nacer la unión de las dos naturalezas. El segundo detalle es que Pablo orienta toda la historia de la salvación a la obediencia de la fe, como dice los versículos 5 y 6. Ustedes son destinatarios de esta buena noticia. Son llamados como José a la obediencia de la fe, nos dicen todas las lecturas. Obedecer al Señor implica creerle. No se le cree si no se le obedece. Se demuestra la fe obedeciendo con manos inocentes y corazón puro. ¿Ven la unidad de la palabra? En síntesis, hemos hecho un camino de adviento en subida, subiendo el nivel. No nos perdamos en cosas marginales. Esperemos al Señor como centro de nuestro deseo, el anhelo más fuerte de nuestro corazón. Abrámonos en fuerza de la fe que nos anima y abracemos su proyecto. Dejémonos llenar con su presencia de este Hijo de Dios que viene por los brazos de María y también con la compañía del fiel José. Paso número 1. Esperemos vigilando. Paso número 2. Preparemos el terreno con la conversión, dando frutos. Paso número 3. Reconozcamos a quién es el que viene, qué hace por nosotros. Y por último, aprendiendo de José, y como nos enseña Pablo también, y como vimos en la lectura de Isaías, con la obediencia de la fe, recibamos al Salvador. Mis queridos hermanos, que esta Navidad, de este año del jubileo, no sea una Navidad más. Y que este Adviento nos prepare no solo para la Navidad, sino para recibir siempre y en todo momento la visita del amado, de nuestro Dios, que pueda transformar de verdad nuestra vida, haciéndonos creer en la obediencia y en la fe.